Bien, vamos a empezar. La conducta y emociones en niños en cuarentena. Niños y niñas en cuarentena. La mayoría de nosotros habrá notado que esta nueva convivencia, esta pandemia, ha hecho que cambien muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y parte de eso, pues, se convierte en nuestro trabajo a diario, ¿no? Porque se presentan casos que nunca hemos visto o casos que ya tenían desarrollado algunos niños, sean con hiperactividad, con algunas enfermedades, que ya tenían agravarse el tema. Paradójicamente, en muchos casos, niños con algunos problemas conductuales han mejorado. Y en otros casos, niños que nunca han presentado ningún cuadro, ninguna, digamos, indicador de problema, ahora lo están presentando. Entonces, en este proceso, nosotros queremos un poco describir la crianza que va a haber en cada uno de nuestros hogares de los niños y niñas durante esta pandemia. El miedo y la incertidumbre y el encierro en casa para disminuir la propagación del virus pueden hacer que sea más difícil para las familias mantener un estado de calma. Por eso en las imágenes vemos, ¿no? Aparentemente hay una mamá que lidia con sus dos niños, algunos quieren pelear, otras se jalan, porque este encierro ha hecho de que cada uno tenga pues una diferente respuesta, ¿no? No todos los niños son iguales, no todas las personas podemos afrontar un problema de este tipo de una manera de repente más madura. Si siendo adultos, siendo trabajadores, siendo profesionales, muchos con mucha experiencia, hemos presentado de repente cuadros de ansiedad, de desgano o temas de miedo, ¿no? Ahora imaginémonos cómo un niño o niña pequeña se siente en un encierro, ¿no? Ya que ellos no tuvieron un tiempo pues de salida, ya no van al colegio, ya no van al parque, ya no van al cine, ya no tienen esa libertad que antes tenían. De eso vamos a verlo más adelante. Entonces, lo que nosotros proponemos con esta pequeña presentación, con esta pequeña conferencia, es dar algunas pautas para que la armonía familiar, esa dinámica que tanto anhelamos, sea más armoniosa, sea más llevadera, ¿no? Y haya una unión familiar y tengamos algunas herramientas para poder aplicarlas dentro de nuestro hogar. Cuando hablamos nosotros de conductas y emociones, tenemos que relacionarlas siempre una con el otra, porque una conducta nos dicen que es el conjunto de respuestas bien por presencia o ausencia que presenta un ser vivo en relación a su entorno o mundo de estímulos. ¿Ah? Ojo, miren, o sea, si en mi mundo, mi entorno ha cambiado, los estímulos son diferentes, mi realidad es diferente, mi conducta necesariamente tiene que cambiar. Esta puede ser consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cómo la conducta de los niños ha ido cambiando, como dije en un inicio, podría ser de una manera favorable en algunos niños, ¿no? Que es sorprendente cuando uno hace el seguimiento a algunos niños que se vienen a hacer ver en el hospital, cómo han mejorado a pesar de la pandemia. En otros casos, niños pues que de repente ya estaban mucho mejor el tema conductual, emocional, se ha agravado, se ha intensificado, ¿no? Entonces, las emociones nos dicen que son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación de la persona cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Otra vez nos ponemos en la situación de la pandemia, de este virus, ¿no? Una situación, un suceso traumático, un suceso de incertidumbre, donde no sabemos qué vamos a hacer, entonces va a afectar las emociones de los pequeños. Psicológicamente las emociones alteran la atención, hacen subir el rango de algunas conductas, guías de respuestas del individuo y activan las redes asociativas relevantes de la memoria. Es común escuchar a los padres de familia en estas épocas decir: mi hijo ha bajado su rendimiento, su atención ya no es la misma,
para muy inquieto, doctor, no sé qué hacer con mi hijo. Parece que le hubieran dado cuerda, me dijo pues una señora uno de estos días, ¿no? Y ya es incontrolable. Entonces esta situación nos da a entender de que ha habido alguna alteración en este niño. Entonces, frente a una pandemia, nosotros aquí hemos dividido 3 contextos por los cuales estamos pasando en realidad todas las personas, pero que principalmente afectan a los niños más pequeños. Si nosotros vemos, dividimos el área educativa, familiar y social, es donde más se ha sentido el impacto. El cierre de los centros escolares y la apertura de una educación en línea, online, a distancia, ha hecho que los niños afronten una nueva realidad, un nuevo método de aprender, una nueva forma un nuevo estilo de educación. Entonces ya no tiene el niño el espacio donde comparte con el otro, con un amigo, ya no tiene el espacio donde lleva un cuaderno y la profesora es una guía, ya no tiene el espacio donde en la mañana se levanta una hora, tiene que ir al colegio a otra hora, sale del colegio, toda una rutina que ya estaba pues acostumbrándose, ¿no? En el ejemplo de un niño de 5, 6, 7 años. Ya no tiene el seguimiento y acompañamiento educativo que antes tenía. Ahora todas las tareas son por WhatsApp, por correo electrónico, por fotos, por videos. Eso en el caso donde hay internet o en el caso donde la familia tiene la posibilidad de tener por lo menos un celular con internet que funcione. Yo me pregunto, ¿qué pasa en las ciudades, en los lugares alejados a la ciudad donde ni siquiera tenemos pues una señal de internet? ¿Qué pasa en los lugares donde el niño tiene que llevar clases por radio, ¿no? O simplemente mensual o semanalmente le llega un paquete de hojas para desarrollarlas sin tener ese acompañamiento o de repente guía del maestro? Entonces, esta situación nos conlleva a las familias a reestructurarnos y a tener pues una dificultad en organizarnos para el área educativa. Eso por el lado de la educación. En el ámbito familiar también han surgido serios cambios que se han convertido en un impacto en la conducta de los niños. Es decir, acá he puesto básicamente 3 formas que puede haber afectado. El espacio. ¿Qué quiere decir el espacio? Si antes en el hogar pues vivía papá, mamá y los hijos, siempre había un espacio, ¿no? Donde el niño podía estar durante un tiempo, el papá salía al trabajo, la mamá se iba al mercado, el niño tenía pues digamos toda la casa para él, o de repente pues horarios, ¿no? Determinados para ver la televisión. Ahora, las 24 horas del día estamos todos en casa y hace que el espacio se reduzca. Y siendo más específico, la realidad de hoy, los hogares, los departamentos, los ambientes son mucho más pequeños. ¿Y qué genera eso? Eso genera para todos pues ansiedad, estrés, generar nuevos conflictos. Si ya de por sí yo tenía 2 hijos que discutían por un juguete, por un color, ahora el tenerlos todo el tiempo en casa va a hacer que genere más conflicto, más dificultades entre ellos. El tiempo para muchas familias ha quedado larga, porque el día duraba, pues digamos, 12 horas de vigilia, ahora nos dura 24 horas y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay parques, no hay lugares para ir a pasear, tenemos que estar todo el día en casa. Y eso también ha generado un nivel de ansiedad, digamos, inmanejable en algunos hogares. Dentro de la familia, las actividades y los recursos no son los mismos. Como decía, hay muchas familias que pueden tener más recursos para de repente programar durante el día y así pues hacer más liviano, ¿no? El día a día, darles actividades a sus niños, algunos cursos, talleres por internet.
pero otras familias no. Entonces, esto también se ha visto afectado dentro de la familia, generando conflictos, generando discusiones, generando malestar dentro de los miembros de la familia. Ahora, otra parte muy importante es el área social. Los niños han dejado de relacionarse, han dejado de interactuar entre ellos, ¿no? Ahora, bueno, hay cierta tolerancia para parques o sacarlos pues de repente a dar una vuelta, pero la mayoría de papás con la responsabilidad primero prefieren no sacarlos a sus hijos. ¿Por qué? Porque el contagio, por el miedo, la incertidumbre de que el virus puede ingresar a casa, ¿no? O pueda dañar también pues, al pequeño. Entonces, esta falta de interacción social hace que el niño cambie de conducta, ya no tenga una respuesta habitual como la tenía. Y el ambiente limitado en su entorno va a hacer que el niño pues se estrese. Y un estrés, una ansiedad o hasta depresión del niño no es igual a la del adulto. El niño por lo general se muestra irritado, molesto, fastidiado. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. La interrelación se ha convertido limitada, ya no hay mucha interacción con otros niños, ya no hay esa parte donde pueden compartir juegos, donde puedan visitarse, donde puedan ir a reuniones, ¿no? Y la recreación, parques cerrados, calles vacías. Vamos a suponer que si yo antes lo llevaba a mi hijo a comer a la calle, él jugaba, había un lugar donde podía jugar hasta con las pelotitas, con juguetes que estaban ahí en el ambiente, ahora ya no lo puede hacer. Entonces, estos tres contextos se han convertido pues en un ente principal para el cambio de conducta y emociones de nuestros hijos. Muchos de nosotros nos daremos cuenta, oye, sí, pues mi hijo ha cambiado su manera de pensar, lo veo más callado, lo veo más triste, lo veo angustiado. Doctor, mi hijo ya estaba independiente, pero ahora, ¿cómo se preocupa cuando voy a salir? Me llama, llora, no quiere salir. De noches, de mi cama se pasa, de su cama se pasa a mi cama y está durmiendo conmigo, le tiembla el cuerpo, tiene pesadillas. Es típico escuchar esas consultas de los padres. Entonces ya nosotros nos hemos ubicado de dónde viene todo ese bagaje de dificultades, ¿no? Dentro de la familia, dentro del área educativa y el área social, el cortar todas esas, esos derechos de nuestros hijos, pues ha hecho que cambien y se generen estos problemas. Entonces, una vez generado este corte en el área familiar, social y educativa, van a existir varios cambios, varios problemas emocionales. Existen aspectos emocionales en el que el niño pueden ser indicadores. Algunos ejemplos para tener en cuenta son los siguientes. Muchas veces el niño prefiere estar solo. Ojo, no todos, pero acá estamos poniendo unos ejemplos donde nosotros podemos ubicar que el niño pues está teniendo problemas con este nuevo hacinamiento, con esta cuarentena, con este virus. El niño prefiere estar solo, es reservado y es poco activo, evita y escapa al contacto de otras personas. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de esta primera parte, ¿no? Que prefiere estar solo, porque si mi niño que tiene 6 años y ahorita ya no quiere salir, quiere estar solo, es poco activo, evita el contacto con otras personas, y yo le pregunto a la mamá, señora, ¿y cómo era su hijo antes de la pandemia? Ah, era igual. Entonces yo no puedo decir que le está afectando eso, sino que ya es una característica del niño que también se tendría que trabajar, pero de otra perspectiva. Otro problema emocional es que se queja el niño de molestias físicas como dolores de cabeza, abdomen, espalda, pecho. Sí, bueno, la mayoría, me imagino, acá trabajadores de salud verán a diario, ¿no? Personas que somatizan, vienen con fiebre, con dolores de cabeza, abdomen, espalda, pecho, no pueden respirar sin tener aparentemente una enfermedad física, ¿no? Entonces imagínense, un niño con mayor razón también tiene este tipo de malestar, de ideas, ¿no? Que van a quejar molestias físicas para el niño. Por lo general, en esta cuarentena lo que hemos visto
es que el niño es más ansioso, se pone nervioso, tiene temores, pregunta mucho por mamá, por papá. Por ejemplo, yo tengo varios niños que veo y la gran mayoría lo primero que me pregunta es, doctor, ¿la vacuna ya va a llegar? ¿No? Yo le digo, ¿y la vacuna para qué la quieres? No, es que la vacuna es para vacunarnos y ya no nos haga nada el virus. O sea, vive preocupado, inseguro y temeroso, preocupado por esta situación. Dentro de las siguientes diapositivas vamos a ver qué podemos hacer, ¿ya? Pero de todas maneras podemos ir apuntando algunas preguntas para poderlas ir respondiendo. En cuanto a los problemas emocionales, también este niño se muestra un comportamiento inmaduro. ¿Qué quiero decir con eso? Obviamente un niño es inmaduro, ¿no? Pero si el niño ya tenía avances como, por ejemplo, podía lavarse las manos solo, ya se cambiaba solo, ya comía solo, ahora parecía que hubiera retrocedido y es más inmaduro, ¿no? Conductas que no corresponden a lo que se espera para su edad. Comienzan a babear, tienen enuresis, encopresis, hay una dependencia, ¿no? Y ya algunas mamás dicen, doctor, ya mi hijo hasta el colegio se iba solo, se iba pues a la casa de la abuelita, todo, ahora no quiere estar conmigo, grita, me abraza, no quiere que me vaya. Entonces ahí hay un indicador que hay un problema dentro de bueno, toda esta coyuntura. Se relaciona con otros niños más pequeños, ¿no? O sea, él prefiere estar como que si hubiera retrocedido de edad con niños menores. Otro indicador es que se muestra triste, aburrido, ya todo le aburre, ya no le divierte nada, ¿no? Ni los juguetes, ni los estímulos que antes eran agradables para él. Está aburrido, no tiene sentido del humor, es apático, disfruta de pocas cosas y expresa su sentimiento de no ser querido, ¿no? En cuanto a los problemas de conducta, el niño muestra un malestar emocional que se puede manifestar a través de las alteraciones de la conducta, como la agresividad. Hay que diferenciar muy bien la agresividad de la impulsividad. Por lo general, la mayoría de niños son impulsivos, y el ser impulsivo no necesariamente es ser agresivo. El niño que tiene problemas de conducta como agresividad siempre busca hacer daño a algo, y eso es lo característico de estas épocas, ¿no? de estas temporadas, de estas fechas tan duras para las familias. El niño rompe cosas, se trompea con la pared, comienza a agarrar a golpes a la pared, que es algo muy frecuente que escucho en consulta, que dice, doctor, como el niño se ha dedicado a jugar con la computadora, con el PlayStation, cuando pierde el juego agarra golpes y dice cosas que no son dentro de lo normal. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un problema, ¿no? El niño es muy impulsivo, es oposicionista, negativista, tiene conductas desafiantes o para muy irritado hacia todo, entre otras cosas. Ahora, como les vuelvo a repetir acá, tenemos que diferenciar el niño que ha empezado con este tipo de conductas con los niños que ya tenían esas conductas. Si estamos hablando de un niño que siempre ha sido impulsivo, violento, entonces igual tendrá que tener un abordaje, ayuda psicológica o especializada, mejor dicho, más llevadera que al niño que nunca ha tenido. Entonces tenemos que diferenciar ese tipo de casos. Los problemas de conducta tienen una función comunicativa de malestar emocional. Algunos de los problemas de conductas más habituales son los que estaba comentando hace un momento. Este niño no se concentra, es muy activo e inquieto, se dispersa fácilmente, lo que le afecta a su rendimiento. La mayoría de niños ha tenido este problema. Su rendimiento ha bajado y la carga educativa para ellos ha sido demasiada, ¿no? Demasiada insostenible, y han hecho que baje su rendimiento. Tiene una escasa paciencia, es decir, no tiene paciencia entre las dificultades y la poca tolerancia a la frustración. Si antes sabía esperar, ahora no.
ahora quiere ahorita, no tolera los espacios, no tolera el esperar, hasta en la alimentación ha cambiado, ya no quiere comer las cosas que antes le gustaban o que ya había aprendido a comer. Entonces los padres en ese sentido no sabemos muchas veces qué hacer. Este niño con problemas de conductas empieza a decir mentiras y a veces es hasta grosero con sus padres, con la autoridad, cosa que nunca había sido, ¿no? Hay mamá que me dice, doctor, has dicho palabrotas, ha aprendido, como para en el internet, ha comenzado a decir cosas que antes no decía y son cosas groseras, son malas palabras. Se vuelve un niño muy respondón, responde de una mala manera, molesta a los demás en casa, molesta a la hermanita, al hermano mayor, ¿no? Llama la atención de cualquier forma, quiere ser el centro de la atención, muestra falta de disciplina y desobedece muy a menudo, se opone a las normas. No quiere estudiar, no hace las tareas, oculta las tareas, ¿no? Esto es algo también bastante característico, porque como los papás, muchos han empezado a hacer el trabajo remoto, la mamá ha empezado también a trabajar, la crisis económica en todos los hogares ha sido fuerte, comienzan a tener diferentes actividades, de alguna forma el niño o niña ha sido descuidado. Entonces, cuando yo veo las tareas, el niño me dice, no tengo. Cuando pregunto al profesor, sí señora, le hemos dejado un montón de tareas y el niño esconde las tareas. Entonces aquí hay un tema también de conducta. El niño ya no quiere hacer las tareas, no tiene la motivación ni el interés por el aprendizaje. Y todo le parece demasiado trabajo. Es que es mucho, mucho. Y creo que aquí todos nos vamos a estar de acuerdo. Cuando le preguntamos hoy en día a un niño, ¿qué tal el colegio? Todos dicen, no, mucha tarea, mucha tarea. Y cuando en realidad no es mucho. Solo que la presión y nueva forma de estudiar les hace sentir de que el trabajo es demasiado y tienen un desinterés desmedido por estudiar o aprender. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? Aquí vamos a darles algunos consejos y algunas pautas, herramientas que podemos utilizar en nuestras casas y con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros pacientes. ¿Ok? Por ejemplo, un consejo para gestionar la crisis de nuestros hijos dentro de esta pandemia, y la más importante para mí, es estructurar sus días con rutinas. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos horarios, hagamos rutinas donde el niño, la niña, papá y mamá participen. Yo no puedo hacer un horario solamente para mi hijo y al final yo como papá hago lo que quiero. Tengo que involucrarme, comprometerme dentro de la familia y realizar las actividades que estamos estructurando con toda la familia de una manera democrática. Por ejemplo, amanece y tomamos desayuno, nos ponemos pues de repente a hacer unos dibujitos, te ayudo a hacer esta tarea. No, pero como yo tengo también mi trabajo remoto, entonces es ahora que sea la hora de trabajo para todos. Vamos estructurando las rutinas diarias. No necesariamente vamos a estructurar rutinas rígidas como de repente un ejército, ¿no? Tenemos que hacerlas moldeables, regulables, que sean flexibles, de acuerdo a la capacidad y tolerancia de los niños. Otro de los consejos para poder manejar esta situación es que siempre tenemos que hablarle con normalidad y seguridad de lo que sucede a los niños. Hay que explicarles las cosas con su lenguaje. Si yo soy un profesional o técnico de la salud, entiendo un poco mejor el problema, ¿no? Entonces, a mi hijo tengo que enseñarle qué está pasando. Yo no puedo ocultar la información, porque eso genera más angustia, genera más preocupación en los niños y genera que ellos mismos vayan haciendo unas ideas irracionales, ideas falsas de lo que realmente está pasando. Entonces, acá el punto es siempre decirles la verdad con una normalidad a nuestros hijos. Por lo general, es preferible evitar que ellos participen en
bueno, en ver noticias, en ver periódicos de desastres, de todo, porque en realidad ya sabemos lo que está pasando. Y muchas veces, no siempre, la prensa es muy fatalista y lo que hace es generar más ansiedad en los niños. Hay que ofrecerles actividad propias a su edad y obviamente ustedes como padres involucrarse con los niños, ¿no? Si el niño quiere pintar, quiere hacer de repente figuras nuevas, quiere utilizar todo un papelote para pintar, involúcrense, jueguen con ellos, una vez a la semana, una vez al mes compremos alguna pintura, utilicemos, no sé, arcilla, utilicemos cosas que sean propias de nuestra comunidad para poder realizar actividades que sean agradables para los niños. Es importante dedicar minutos de relajación, dependiendo del contexto, ¿no?, donde nosotros estemos. ¿Cómo podemos dedicar minutos de relajación o actividades que ayuden a relajar a los niños? Va a ser dependiendo, podemos poner música, podemos bailar, podemos dedicar a ver, pues de repente videos de relajación, respiración, etcétera, ¿no? Dentro de lo que el niño o la niña pueda hacer y lo motive. Esto es importante y es lo más saludable, lo que ayuda y refuerza mucho el vínculo que se tiene padre-hijo, que es demostrarle todo el cariño con abrazos y besos. Dicen que una herida es mejor, sana mucho mejor con cariño que con de repente un buen medicamento, ¿no? El mejor medicamento para el corazón es el cariño, el amor, el abrazo, el decir cada noche a tu hijo, ¿no? Te quiero, estás conmigo, yo te protejo, tu mamá y yo te queremos. Bueno, en el caso que papá y mamá no vivan juntos, tu papi está trabajando, tu mami está, yo soy acá. O sea, vamos a adaptar esto de acuerdo a nuestra realidad, siendo objetivos. Hay que validar los sentimientos de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si mi hijo está molesto, tengo que respetar, decirle, pues, mira, estás molesto, yo te entiendo, estás alegre, yo te entiendo, o sea, no privarlo, no decirle, ¿por qué estás triste? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, entonces estamos anulándolo. Si él está triste, está preocupado, validemos, expliquemos, comprendamos y tratemos de apaciguar y que este niño entre en razón y comience a superar esos pensamientos, esas ideas, esos sentimientos. Hay que mantener, ahora que nosotros estamos, bueno, muchos niños siguen todavía en cuarentena, muchos papás por el miedo no los dejan salir, no es recomendable que vivan muy alejados, hay que mantener el contacto con las personas significativas para su hijo. Muchos se preguntarán cómo, ¿no? Eso es un poco difícil, no hay visitas, no hay reuniones, pero una llamada, ¿no? Vamos a suponer, mi hijita quiere mucho a su abuelita, pero su abuelita vive lejos y aparte es una persona vulnerable. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a llamarla los jueves o vamos a llamarle un día sí, un día no, los que tienen Zoom, ¿no? Vamos a hacer una videollamada, vamos a hacer una reunión familiar, nos vemos, conversamos, compartimos ideas, de repente para más adelante hacemos planes para poder encontrarnos. Entonces, eso hace que el niño siga manteniendo una visión de familia, de unidad, de integridad, ¿no? Y lo hace más seguro hacia los problemas que puedan presentarse. Es importante que nosotros entendamos que yo no puedo pedir algo que no tengo. Yo no puedo decirle a mi hijo, cálmate, si yo grito. Yo no puedo decirle a mi hijo, no grites, pórtate bien, si yo no lo hago. Es primero dar el ejemplo de cómo manejar las emociones para que ellos puedan manejar la suya. Yo no puedo pedir algo que no tengo. Y aparte, nunca olvidemos que los principales modelos de nuestros hijos son los padres. Muchas conductas de las que tienen los niños, los modelos somos nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Hay que avisarle a los niños antes de salir de casa. Eso también es muy importante. Los niños ahorita viven en zozobra, en miedo, tienen temor a todo. Entonces es importante dentro de estructurar los horarios y las rutinas,
avisar al niño, decirle, ¿sabes qué? Yo voy a irme a trabajar de tal hora a tal hora, tú te vas a quedar con papá, con la abuelita, o tu papá va a salir, yo voy a llegar a tal hora. Es bueno que ellos sepan lo que yo hago, ¿no? Eso también les da seguridad, los hace sentir que, bueno, tienen claro de lo que está pasando y los hace sentir más seguros dentro de casa. Hoy, no olvidemos de que el castigo físico lastima, el castigo físico no ayuda, daña al niño, bueno, o sea, físicamente y sobre todo la relación, la interacción, el vínculo paterno-materno, ¿no? A veces nosotros nos desesperamos y ya, doctor, ¿sabe qué? Yo estoy cansado, ¿no me entiende? Le doy su buen manazo y ahí me hace caso. Claro, le hace caso, pero al final de cuentas, pues lo único que está haciendo es dañar la relación que hay entre padre e hijo. Como recuerdo, creo que fue ayer, un caso de un señor me dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo ya perdí la paciencia y este niño solamente funciona con su buen manazo y ahí está todo tranquilo. Y su hijo ya va a cumplir 10, 11 años y le digo, señor, ¿y usted siempre va a poder corregir así a su hijo? Bueno, por lo menos ahorita puedo, pero sí me he puesto a pensar, cuando ahorita lo veo a mi hijo está grande, cuando él crezca ya no voy a poder golpearlo, me dice, ¿no? Entonces, pues, en realidad es descabellado lo que me dice, pero es un caso real. Nos ponemos a pensar que el castigo lo único que hace es generar miedo. Y el niño o la niña no siempre va a vivir con el miedo. En algún momento van a superar ese miedo, van a tener conductas más inadecuadas y al final pues lo único que he hecho es dañar la relación que existe entre ambos. Los niños funcionan mejor con las consecuencias naturales y lógicas. En esta parte, bueno, yo el año pasado di una conferencia del manejo conductual de las consecuencias. No nos olvidemos que los castigos y los premios no funcionan, nunca han funcionado. Sí, doctor, yo le castigo, le quito la tablet, le quito su chocolate, le quito su juguete, pero está peor. No, doctor, cada vez que tiende su cama, yo lo premio, le compro sus cosas, todo, pero igual no me hace caso. Entonces, en conclusión, los castigos y los premios no funcionan. Lo que funciona son las consecuencias naturales y lógicas. Si mi hijo estudió, si mi hijo me hizo caso, si mi hijo pues de repente ayudó en los quehaceres de la casa, las consecuencias serán positivas. Estudió, hizo su tarea, cumplió al margen de sus posibilidades, lo hizo, entonces, muy bien, entonces tendrás más tiempo para eso. Y eso es una consecuencia, eso no es un castigo. Ahora, vamos a suponer que sea todo lo contrario. No hizo la tarea, no tendió a su cama, se portó mal, botó la comida. ¿Cuáles serán las consecuencias? Entonces, como no has hecho caso en la mañana, ahora en la tarde recuperaremos el tiempo que hemos perdido. No, tú eres malo, yo quiero la computadora. Entonces le hago entender que estas son las consecuencias de lo que él mismo ha hecho. No necesito castigarlo. Esto siempre tiene que ver con la flexibilidad que les hablaba en un inicio, ¿no? No podemos ser muy rígidos. Si mi hijo recién está aprendiendo a tolerar, a hacer caso, yo tengo que hacer reglas flexibles, tengo que hacer horarios donde pueda manejarlo con algunos tiempos, con algunas, de repente, variaciones. Si mi niño se porta mal o tiene una mala conducta, hay que redirigirlo, ¿no? O sea, volver al inicio, tratar de que no ahondar en el tema para que se convierta en un caos total y al final yo y mi niño parecemos pues dos niños peleando, ¿no? Tengo que tratar de encaminar a que él, centre su atención de repente en otra actividad y no se genere un mayor conflicto. Bueno, vamos a continuar con estas últimas dos, creo que ya no tengo mucho tiempo, pero esto es importante para la mayoría de padres y trabajadores de salud, que durante la pandemia es importante respetar la hora de ir a dormir y las demás rutinas que tanto he hablado durante todo estos 40 minutos. Ayudan a crear el orden todo el día, lo que ofrece seguridad en tiempos muy inciertos. La mayoría de niños tiene el problema de irse a dormir. Señora, ¿a qué hora duerme su hijo? Ay, doctor, se queda hasta las 12, 1, a veces ven películas y como están en la computadora todo el día está ahí. Todos los niños y niñas, inclusive los adolescentes,
se benefician de las rutinas predecibles, pero tienen que ser flexibles como para satisfacer las necesidades individuales. Al estructurar el día con el cambio de rutinas habituales, hay que establecer horarios nuevos, como por ejemplo, acá vemos un cuadrito donde hay un niño que está en la computadora, otros niños están jugando, otros están en su clase de inglés y el desayuno. Esto más o menos es lo que hacen los educadores, los que hacen los docentes en el colegio. Pegan sus horarios, sus rutinas a diario para que el niño observe y sepa qué es lo que va a hacer durante el día. Eso nosotros podemos hacerlo en casa. Por ejemplo, se me ocurre, en la mañana mi hijo va a tomar su desayuno, de ahí va a entrar a su escuela, a su clase online, yo lo voy a ayudar, seguidamente va a hacer pues su juego, tiene su hora libre, va a ver juguete o manualidades, y por último vamos a hacer el área del internet, de sus clases de, no sé, de repente un taller que pueda tener o algo. De esa forma, los niños van a estructurar y van a tener más orden, pero siempre siendo de alguna forma flexibles, ¿no? Dependiendo del día y de las actividades que tengan que realizar. Unos ejemplos para que mantengamos rutinas saludables es, por ejemplo, las rutinas al momento de levantarse, para vestirse, desayunar, jugar activamente un rato en la mañana, seguida de juegos más tranquilos, y un pequeño pues break, bocadito para la transición a la hora del trabajo, en el momento académico, ¿no? Que es las tareas escolares. Los almuerzos a una hora determinada, las tareas. Ahora muchos niños se han acostumbrado a almorzar a las 3, otros a las 4, que no tienen hambre, que sí tienen hambre. Eso tenemos que ordenarlo un poco para que llevar la dinámica en casa sea mucho más sencilla. Las tareas de la casa, ¿no? Que el niño participe en ordenar sus juguetes, dependiendo obviamente de la capacidad, de la edad del niño. Hacer ejercicios, algo de tiempo de socialización en línea con amigos y luego las tareas escolares en la tarde. No olvidemos que la parte de socialización es importante, por eso habíamos puesto que el área de la familia, escolar y social eran los factores importantes para que el niño pueda desarrollar conductas saludables. Y por último, la hora familiar y la lectura antes de dormir. Yo me centro bastante en el tema de irse a la cama, de ir a dormir, el horario habitual de dormir, porque muchos niños van a tener problemas ahora que empiecen de repente un proceso educativo presencial. Muchos han invertido los horarios, duermen de día y de noche paran despiertos. Entonces ese es un problema. Por eso, para terminar, acá les he puesto algunos comentarios sobre la hora de ir a dormir. Por lo general, los niños les cuesta respetar la hora de dormir, de irse a dormir durante cualquier periodo estresante, ¿no? Y un periodo estresante es la pandemia. Entonces tienen diferencia, algunos quieren dormir de tarde, o como les decía, algunos se levantan toda la noche y quieren pasarse a la habitación de los padres porque tienen miedo. Vamos a intentar mantener las rutinas normales, ¿no? Dentro de lo posible, como por ejemplo, hay que leerles un cuento, antes de dormir se cepillan los dientes para los niños más pequeños, o hacer una actividad, ¿no? Llevar pues el peluche, el juego entretenido para que él se pueda quedar tranquilo en cama y así podamos manejarlo el día a día. Una de las recomendaciones que, bueno, esto lo encontré en la OMS, ¿no? Y que también lo aplico con los padres de familia, es cada vez que el niño se vaya a dormir, es ponerle una foto de la familia cerca a él, ¿no? Que él pueda ver dónde está papá, mamá y los hijos y explicarle que esa es nuestra familia y que, bueno, vamos a estar vigilantes todos, vamos a estar juntos y como dice acá, para tener un poco de amor extra hasta mañana. El niño se siente seguro y va a dormir tranquilo. No olvidemos que dormir muy poco hace que sea más difícil aprender y manejar las emociones. Un niño se acuesta a la 1 de la mañana y el doctor ya está despierto a las 7, por eso es irritable, se muestra molesto, fastidiado. Hay que recordar, bueno, con esto termino, recordar apagar los celulares, tablets y demás dispositivos móviles antes de irse a dormir. La mayoría de personas ahora nos hemos acostumbrado a estar
casi todo el tiempo en el celular, en el internet. Entonces, bueno, muchas veces es porque parte del trabajo, parte de las actividades, ¿no? Hasta de las mismas tareas escolares, pero pongamos un horario. Ya a partir de una hora prudente no se puede prender la tablet, no se puede prender el televisor, apaguemos las computadoras para que sea pues un momento de realmente descanso, de poder ir a descansar.